Señor, estás sentados en este lugar en lo natural, pero sabemos que en un sentido figurado y espiritual, estamos sentados es a tu misma mesa. Apocalipsis 3:20 dice, Señor, que como nosotros te hemos abierto la puerta y tú has entrado y te has hecho el Señor y el Rey de nuestras vidas, podemos cenar contigo y tú con nosotros. Y como dice Cantares capítulo 2 referente a Cristo, la iglesia, hay intimidad. Y tú nos sustentas con la palabra. La palabra de verdad es nuestro sustento. Tu espíritu en nosotros, Dios, gracias. Gracias, Rey. Dile gracias porque en ti hoy puedo reposar, disfrutar del perdón, de la libertad. Dile, Cristo, gracias porque en ti no tengo condenación. ¿Quién acusará a los escogidos si tú eres el que nos has justificado, Rey? Gracias. Gracias porque como dice Filipenses 1:6, estando entendido o entendida o persuadido o persuadida de esto, que el Cristo que comenzó la obra, que el Dios todopoderoso que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará cada día. Gracias, porque hoy es un día de perfección. Uno de los propósitos por el cual estamos aquí, Rey, es poder ser renovados. Gracias, porque sabemos que esta es una escuela espiritual de entrenamiento de alto nivel, donde Cristo se está formando en nosotros a través de la palabra revelada y del caminar en la vida diaria a través de los procesos, de las circunstancias que tú permites que vivamos para que Cristo pueda salir a la luz en cada una de ellas. Gracias por este privilegio. Gracias porque tenemos tu espíritu, tenemos sabiduría, revelación y entendimiento para conocer tu palabra. Recibe toda la gloria en Cristo Jesús. Yo le invito a que abra su manual o unas hojitas que le sembramos, algunas, y es referente a lo que hemos empezado a estudiar los días miércoles. Quiero recordarle que el propósito de que usted pueda tener este material es para que usted y yo hagamos lo que dice Hechos 17:11. Hechos 17:11 dice, y los de Berea eran más nobles, más entendidos, más despiertos que los de Tesalónica. O sea, hay un paralelo entre bereanos y tesalonicenses. ¿Qué hacían los de Tesalónica? Decían amén. Amén. Dios es bueno. Amén. El diablo es grande. Amén. Oye, sin estudio, ¿cómo es que el diablo es grande? Sin estudiarlo. Estamos bien. Amén. Estamos mal. Amén. O sea, ni sabían lo que decían. Estos eran ameneros. Ameneros es el que a todo amén no le diga, ajá. Cuidado porque uno enlaza. Pero los bereanos no eran así, ameneros. No, ellos Pablo predicaba y cogían la Biblia. Pablo estuvo diciendo que en Cristo somos más que vencedores. Ah, sí, la Biblia lo dice. Estudie. Ese es el propósito. No para que usted ni anote direcciones ahí. Un día de esos que esté bien enojado, voy a orar y digo, Señor, que le dé lepra, el que anote direcciones. Entonces es para que usted tenga una ruta, usted pueda estudiar, revisar, mirar cada día los textos bíblicos. Poco comentario, usted encuentra en estos materiales, pero mucho texto bíblico. ¿Por qué poco comentario? Sobra. Pues vamos a la página número 2, donde el tema que vamos a estudiar hoy de la serie La Palabra de la Cruz. La Palabra de la Cruz. Página 2, las revelaciones de la Palabra de la Cruz de Cristo. Las revelaciones de la Palabra de la Cruz de Cristo. Primera de Corintios capítulo 1, verso 17 y 18. Vamos a iniciar. Si quiere agregarle una vez más allí, yo tengo otros textos para decirle, aparte de los que hay allí. Primera de Corintios capítulo 1, verso 17 y 18. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vana es vacía, sin poder. Primera de Corintios capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
no en tinieblas, en ignorancia, en maldad. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz. La semana pasada veíamos que la palabra de la cruz, mirando desde la página 1, es la palabra de Cristo, es la palabra de su muerte, es la palabra de su consumado, la palabra de su obra completa, la palabra de su resurrección y la palabra de su victoria, para hablar de algunos significados claros de la palabra de la cruz. Cuando hablamos de la cruz de Cristo, no estamos hablando de un pedazo de madera o de dos pedazos de madera cruzados. Estamos hablando de la obra de la cruz. Entonces, en un lenguaje sencillo y pedagógico, siempre cogemos como este atril, como una figura de la palabra de la cruz, para que usted y yo estemos concentrados allí. La palabra de la cruz. Encontramos dos cosas. Primero, que mezclar la palabra de la cruz, mezclarla con el judaísmo, es hacerla vana o con religión. ¿Qué es hacerla vana? Es hacerla vacía. ¿Qué es hacerla vacía? Que no pasó nada, ni pasa nada. Veíamos el miércoles pasado que la palabra de la cruz era el mensaje que iba a restaurar una iglesia o unas familias o unas personas en el estado. Eso lo mirábamos. Mirábamos 9 estados de esta iglesia. ¿Cuál fue la medicina? La palabra de la cruz, la palabra de Cristo, la palabra de la obra de Cristo en la cruz. Pero el apóstol empieza diciendo que si le mezcla judaísmo y ley, y no quiero llegar a profundidad en ese texto, es hacerla vana. O sea, meterle religión a la obra de la cruz. Lo segundo es que es poder de Dios. La palabra poder viene del griego dunamis, que quiere decir dinamita. La palabra de la cruz de Cristo es dinamita. O sea que si usted está atento y atenta y sensible a la palabra de la cruz, a usted y a mí lo que nos van a meter hoy es en un sentido espiritual, ¿no? Nos van a meter es superanfo y pentonita y divina, ¿no? No de acá de la maldad. ¿Por qué uso unas figuras? El Señor Jesucristo utilizaba las figuras de su época. Y en esa época habían pescadores, pajaritos, flores y pescados, redes y barcas. Hoy hay bombas, granadas. Dunamis, dinamita la palabra de la cruz. Gálatas 6:14, quiero leer este otro texto para ya entrar a mirar el punto número 1 de las revelaciones de la palabra de la cruz. Gálatas capítulo 6, verso 14. Este texto me descresta como muchos otros. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí. ¿Y yo a qué? Al mundo. Lejos esté de mí gloriarme, envanecerme o creerme algo o que tenga algo de valor, sino dice en la cruz de Cristo. Este texto también nos indica una ruta. Para los religiosos a nivel general, desde el primer siglo, la cruz de Cristo era una vergüenza. O sea, para el judaísmo, los judíos hasta el sol de hoy, la obra de la cruz es una vergüenza. Les da pena y vergüenza que Dios se haya metido en un carpintero y haya tenido que ir a morir donde mueren los ladrones, los atracadores y los asesinos, morir el Hijo de Dios en las condiciones que murió. Ellos todavía no conciben esa idea. Y para ellos eso era una vergüenza, un vituperio, una burla a su raza. Para los gentiles, filósofos, humanistas griegos, la cruz también era otra vergüenza y un desprecio. ¿Cómo iban a decir que la sabiduría estaba en un tipo que muere en una cruz? Y de la manera que murió. Yo quiero que usted vaya conmigo a la parte final de la página 2. Está entre comillas y en negrilla
una frase, la parte final de la página 2. Todo el conflicto de las religiones y del mismo cristianismo religioso está en la cruz. No que en la cruz haya confusión, sino en los que no la conocen bien, la interpretan mal. Ese era el conflicto. ¿Qué era lo fuerte en esa época? El judaísmo y la filosofía grecorromana de los griegos y los romanos. Eso eran los fuertes de la época. De ahí se derivaban otros grupos, ¿no? Los fariseos, los escribas, los saduceos. Pero de acá salía otro grupo, los estoicos, los epicúreos, donde todo es contaminación o la espiritualidad, que más adelante empiezan los monasterios. Eso después sacan esa misma doctrina para irse a meter a la selva para purificarse. Entonces esas eran las corrientes. Hoy en día hay más. Entonces yo miro y pareciera que el conflicto está ahí en la cruz. No que la cruz sea confusión. No que lo que Cristo hizo en la cruz haya traído confusión. Por el contrario, trajo fue libertad. Sino en la manera de ver la cruz o la obra de la cruz. Sino en el lado. ¿Usted en qué lado está ubicado de la cruz? Usted debe saber que hay un antes de la cruz, un antes de Cristo, un antes que Cristo muera, resucite, y hay un después de Cristo, un Cristo resucitado y glorificado. Entonces tenemos que ir pensando de qué lado estamos o en qué lado nos vamos a ubicar para observar la obra de la cruz. Si usted se va para el lado religioso, usted va a decir, el diablo está vencido. Está loco que el diablo está vencido y yo lo vi ahora. Cristo es la sabiduría para resolver todo tipo de conflicto. A los filósofos, ¿qué sabiduría ese tipo allá con una cruz? ¿Para resolver qué? Ese tema lo empezamos y vamos a finalizar con él. 3 maneras de ver la cruz. Ese no es el tema de hoy, sino para poder explicarle más algo de la cruz. Allá, religiosos. Acá filósofos vanidosos, orgullosos, acá cristianos genuinos. El cristiano genuino, original, es que se para. Vamos a leerlo, 1 Corintios 2. Eso es un cristiano genuino, original. Made in Japón. ¿Cómo así, pastor? Made in Japón. Es que lo de japonés es más original. No es made in China. Este no es un cristiano made in China. No, este no es chipi. Chipi es chiviado. ¿Por qué habla así? Porque si yo soy chiviado, hoy quiero salir original de este lugar. Y si usted es chiviado, es tiempo de que se paren la cruz, porque estos de acá son chiviados y los de acá más chiviados todavía. 1 Corintios 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. O sea, estamos hablando de la obra de la cruz. La obra de la cruz. ¿Sabe algo? En este estudio, usted y yo vamos a mirar 7 obras de la cruz y hoy vamos a estar tocándolas. Donde yo le voy a desafiar a que usted vaya y las estudie a su casa más a fondo. 7 obras de la cruz. Tiene que saber qué pasó en la cruz. Entonces este hombre decía, yo no me propuse saber otra cosa que la sabiduría, que Platón, que Sócrates, que la Sofía, o sea, filosofía. Estos amaban la sabiduría. Él dijo, los otros, el religioso, el judaísmo, las obras, el sacrificio, el ritualismo, el altar, la piedra, el juego, los milagros, los prodigios, eso buscaban ellos. 1 Corintios 9:22. Yo tampoco quiero saber eso. No estoy diciendo que Dios no sane ni haga milagros. Lo que yo estoy diciendo es que Dios ya tumbó todo eso, que riegos, que maticas, que Dios ya tumbó todo ese reguero de cosas. La obra de la cruz no le hace falta nada. Eso es lo primero que vamos a ver. Esto no le hace falta nada. Usted no le va a ayudar al Señor. Voy a ayudarle al Señor a darle duro al diablo. A ver, diablo, venite para acá que los dos aquí yo le ayudo. ¿A quién?
entonces el Señor no lo venció. Bueno, o sea que lo que Él no hizo en la cruz, lo voy a hacer yo peleando con ese tipo más. No. Es más, tú no necesitas pelear con Él. ¿Por qué? Pues ya está vencido. Ya está vencido. Antes de la cruz el diablo está... Pero si vas a la cruz, decís, ¿dónde quedó el diablo? A los pies de Cristo. Te miras en un espejo, ay, yo soy los pies de Cristo, de razón tengo cara de pie. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Ahora lo leemos. Y entonces, ¿dónde quedó el diablo? Debajo de tus pies. Pasás al otro lado de la cruz y ya no encontrás al diablo haciendo fiesta, haciéndote así, sino a Cristo resucitado sobre tu vida, señoreando en victoria, en bendición, todo bajo gobierno y bajo control. Si te quedas a este lado de la cruz, allá te tienes que agarrar con Él. Pero si te vas para el otro lado de la cruz, cuando Él resucitó, ahora lo leemos, Él está debajo de tus pies. Pero yo lo vi hoy en mi cabeza, es porque estás acá. Es porque, usted como que, esto no es, como decía él, no es sabiduría de palabra, esto lo prueban a uno en el camino. Y si es así, en la noche me aparecerá. No, que venga. Aquí estoy, venite, pastor. Ay, ¿para dónde? Yo me voy a dormir. Venite, peleemos. No, yo no voy a pelear si ustedes ya lo vencieron. Y entonces, ¿a quién reprendo? Reprenda a usted mismo. ¿Y a quién? A usted misma. Porque el problema está en nosotros. Tu problema no es el diablo, ni el problema de la iglesia es el diablo. El problema de nosotros mismos, esta alma loca, esta carne, estos impulsos. Pero es el diablo que se me metió a dónde. Si la maldad sale, ¿qué dice Mateo 15:18? Del corazón sale y la lista: adulterio, homicidio, o no. Manifiestas son las obras de la carne que son. Gálatas 5:22, lea toda esa lista. No, se me metió un espíritu de chicle y yo veo un señor vendiendo chicle y yo me da ganas de comer chicle. Eso no es un espíritu, eso son impulsos de la carne para comer chicle. Que las tinieblas operan y pusieron una venta de chicle en cada esquina es otra cosa, pero tú puedes pasar y decir, no voy a comer chicle ahora. No voy a, ¿y por qué? Porque Cristo es mi Señor. No voy a comer chicle. Ese chicle no me va a gobernar. Uy, pero es que tengo una gana, pero tráguese la gana. No me gobierna el chicle. Eso no es un espíritu. Como el del adulterio, eso no es un espíritu. Pues mi Biblia no lo dice, no sé otras versiones. Entonces quitas esa paranoia y esa justificación en los demás. No, uno mismo va decidiendo. Entonces la palabra de la cruz, mire lo que dice, yo no quise saber nada más y no la cruz. Versículo 3. Y estuve entre vosotros como. Ahora sí entiendo a Manyoma. ¿Cómo? Con debilidad y mucho temor. ¿Y qué? Debilidad, o sea, su parte natural y humana. Temor, reverencia y respeto. Y dice, y temblor. Porque hablar la palabra de la cruz, hermano, esto es un mensaje que ofende. Este mensaje ofende. Ofende al religioso. Y ofende al filósofo soberbio y orgulloso. Primera de Corintios 1:24 dice, Cristo, poder para estos religiosos, poder y para estos orgullosos filósofos, sabiduría de Dios. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. El poder no es, la sabiduría de Dios no es, yo venir todo elocuente, buenas noches, ahora vamos a... Esta es la sabiduría de Dios en un carpintero metido. Sentada la sabiduría de Dios comiendo con ese poco de locos. ¿Y era la sabiduría de Dios o no? Cristo, la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:24 lo leímos la semana pasada. Vamos al punto número 1, que yo sé que los 4 puntos no los puedo decir hoy. Porque usted y yo hemos dedicado un tiempo especial para aprender, recibir las escrituras, aplicarlas a nuestro diario vivir y a que el examen que nos pase esta semana, usted y yo lo podamos pasar. Primero, la palabra de la cruz revela a Cristo con toda su gloria. Estamos hablando de la palabra del reino y de la gracia, de la misericordia y del amor del Señor. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, verso 5 al 11.
Vamos a verlo a Él en sus dos estados. Natural, cuando caminó 3 años y medio como hijo de hombre y como hombre. Y ya en el estado de gloria, de Rey de Reyes, Señor de Señores. Filipenses capítulo 2, verso 5 al verso 11. Bueno, antes de leerlo, como estamos estudiando, vamos a empezar con otro texto que no está aquí, sino que por acá me lo acabaron de soplar. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12. Ahora vamos a Filipenses y después a Efesios. Primera de Pedro, este texto es claro. Este texto, voy a leerle 2 textos en Primera de Pedro. Y el otro, si a usted le gusta anotar y estudiar, Primera de Pedro 4:11. Tranquilo y tranquila que yo termino a la hora que es para que usted vaya a ver la pola. Pero le voy a leer estos 2 textos para... solitos hablan. Primera de Pedro capítulo 1 verso 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Esto nada que ver con Miranda, ¿no? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Haga ahí un alto. Primera de Pedro 1:11. Lo que vamos a leer a continuación es antes de la cruz de Cristo, de la obra de la cruz. Y lo que vamos a leer ahí es lo que pasó después de la obra de la cruz. Isaías 35:8 dice que por tonto que sea uno, no se va a extraviar de Cristo que es el camino. Primera de Pedro 1:11, la parte B. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos, ¿de quién? De Cristo. Haga un alto. O sea, los profetas del Antiguo Testamento, los que escribieron, anunciaron el sufrimiento de Cristo. Yo le pregunto, ¿el sufrimiento de Cristo fue hasta antes de su muerte y resurrección? ¿Hasta aquí o él todavía sigue sufriendo? Le están dando palo y... Los sufrimientos de Cristo hablan hasta su muerte y su resurrección. Sufrió en carne. Sufrió en carne. Llevó en la carne todo el dolor suyo y mío, el pecado, la maldad. Cuando el Señor está muriendo dijo, me muero, pero no me muero solo. Conmigo se va a morir el mismísimo diablo, me lo voy a llevar por delante. Se va a morir la ley, el judaísmo. Se va a morir el pecado. Se van a morir las maldiciones, las acusaciones. Bueno, es una lista larga de todo lo que usted... Por eso estamos hablando de la palabra de la cruz. Yo le desafío a que este tiempo usted en su intimidad, Señor, Espíritu Santo, ¿qué pasó en la cruz? Yo quiero saber qué pasó allá. Primera de Corintios 2, 1 al 4, el apóstol decía, yo no quise saber nada más. No se preocupe esta semana cómo volar, cómo saltar, cómo hacer llover oro y escarcha. Preocupe qué pasó en la cruz. Entonces mire, Primera de Pedro 1:11 dice, sufrimiento de Cristo y las glorias que vendrían tras ¿qué? Tras ellos. Este tiempo de sufrimiento, ahora lo leemos en Filipenses, tiempo de humillación que vivió el Señor. Lo vivió con la iglesia. Usted y yo vivimos un tiempo de humillación, de maltrato, de maldición, de dolor, de condenación. Hasta aquí. Pero dice que cuando él iba a morir y a resucitar venían ¿qué? Las glorias. Estamos hablando que número 1, la palabra de la cruz revela a Cristo en toda su gloria, su reinado, su poder y su señorío. Eso es lo que estamos hablando. Y ahí el texto claramente lo marca. Sufrimiento antes de Cristo. Gloria después de su resurrección.
Cuando resucitó volvió a la misma gloria que tenía con el Padre. Juan 17, Padre, lleva la gloria que he tenido contigo desde el principio. Pero como hombre vino en el cuerpo de humillación. La iglesia de Cristo ahora no está en humillación. Que las tinieblas, que el coco, que el enemigo, que la maldad. La iglesia que se une a Cristo ya está disfrutando de las glorias. Y la palabra gloria quiere decir honra, levantado, dignificado, bendecido, heredero. Ahora miramos glorias que hay ahí. Victorioso, más que vence, glorias. Humillación, caído. Vos que no llevado. ¿Y qué te pasó el diablo? ¿Y qué son líderes? Y la Biblia, ¿cuánto la lees? 30 años, pero llevado. ¿Quién? El enemigo. Ay, hay que rescatarlo. Es agorazo en el griego. Venga, papá, llévalo a la cruz. Yo lo dije aquí un día. Yo no estoy diciendo que esto es dinamita. Los miércoles vamos así. ¿Qué tiene que hacer el Señor conmigo? Y con ustedes y con sus hijos. Llevarnos a la cruz. Traernos a la cruz y decirnos cállense. Dice que Él fue a la cruz como cordero. Dice que no abrió ¿qué? Déjense llevar a la cruz. Dejen que el Señor lo lleve a la cruz. Que el Espíritu lo lleve a la cruz y no abra la boca. Pero, no. A Pedro cuando lo metieron a la cruz en Mateo 17 le pusieron una venda, una gasa, una cinta bien. Y que nos acueste ahí en la cruz el Señor y que nos dé cátedra. ¿Qué pasó en la cruz? Pero calladitos, oyendo. Y clavaditos ahí. ¿Qué pasó en la cruz? Vamos a leerlo en Filipenses 2, 5 al 11 y ustedes se van a dar cuenta. Los dos estados, los dos tiempos. Antes de Cristo, después de Cristo. Y eso lo marcó fue la muerte y la resurrección. No el nacimiento. Porque cuando Él nació todavía Morgan no estaba vencido. Morgan fue vencido en la cruz. Así que si usted tiene un conocimiento de antes de la cruz y el carpintero, bueno, hay que mirar. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto se llama en el griego la kenosis de Cristo, se despojó. 7. Asimismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? ¿Hasta dónde fue la humillación de Cristo y de la iglesia? Hasta la cruz. Compañero y compañera, si tú sigues antes de la cruz, humillación. Yo estos días le enseñaba a un grupo de que estamos discipulando, el que vuelva a ver, porque es en Calimío de Cepa, el que vuelva a ver que entra por esa puerta con la Biblia así, lo devuelvo. Oye, ¿quién dijo que estamos en humillación? Pues mi Biblia dice que ese cuerpo de humillación y ese tiempo de humillación hace rato pasó. Ahora vamos a mirar una iglesia en otro estado diferente, unos cristianos en otro estado diferente. ¿Quién dijo que eso es humildad? ¿Quién dijo que eso es humildad? ¿Cómo vas aquí? No hay que sacudirlo. Así se enoje. Filipenses 2. Pues el problema es como le ha metido el alma, los sentimientos, qué pecado, ese pastor tan duro. A mí me dicen duro. Uy, ese tipo volvió duro y agrio. Así es que tú necesitas ese tipo de formadores. Hoy escuché las noticias, yo lo sabía, yo lo enseñé un día, con los líderes lo hablé aquí un día y yo lo tenía claro. En lo natural. Y lo natural y lo espiritual van a la par. Nosotros a nivel de pesas teníamos un entrenador ruso que era una porquería. Mala gente. Y ese hombre hasta se lesionaban los pesistas porque les ponía más entrenamiento del que podían soportar. Y duro y los trataba y grosero. Y bueno, eso sí hay que corregirlo, pero el duro, así es necesita. Oye, sacó a María Isabel Urrutia como primera y única medalla de oro en Colombia. Cuando esa mujer allá cogió eso como icopor y gracias a quién. Ahora le hicieron el cajón y lo botaron.
Vaya para su Rusia, mijo, a comer allá sus verduras. Y pusieron otros entrenadores nuestros, que no les interesa y no. Vaya, mire el chasco y el fracaso que tenemos ya en Pesas. Ya no pasa nada aquí en Pesas. No pasa nada. En lo espiritual es igual. Oh, esos entrenadores, ay, tan bella hermanita, 50 años y llorando aquí que no tiene por una leche. A ver, llorando por una leche. Despierte, hermana. Esos son los entrenadores que necesitan, así digan duro, amargados y fuertes. Va a haber el fruto. Va a haber el fruto. Ponerme yo a llorar aquí con usted porque no tiene plata, yo tampoco. ¿Y qué? Y pues trabajemos. Trabajemos, así de sencillo. Y no tengo que comer ahora. Vea, le aseguro que no tiene que comer ahora. Usted abre la llave y le sabe a leche esa agua. Los que ríen ya saben. Si tiene que mermarle al café o a la guapanela más aguada, hágale. Pero es que estamos llorando es por nada. Por nada, por nada. Parecemos un cajón de pollos. Por todo lloramos cuando la iglesia es un nido de águilas. Pero una iglesia en gloria. Una iglesia en gloria. Eso va revelando la palabra de la cruz. Salir de ese estado de humillación, de derrota, a un estado de gloria. Dios tiene que ver en tu vida, aún en tu caminar. Ya no él va a venir aquí. Oye, ni Merardo. Yo Merardo que llega. Uf. Cristo tiene que revolucionar tu vida. Siga leyendo conmigo. No me vaya a esperar diferente. Si ya Dios me está cambiando y me mandó así, así vengo. Y que mañana con un ramo de flores, mire, vuelvo y le toco ese punto. Te hago daño. Hermano, no edifica. Yo vení con un ramo de flores. El Señor te va a bendecir. No, ya te bendijo, despierta. Que ya, dentro de ti está el Señor y la bendición la tenés adentro. Escarbala. Ya no le digo más, lea conmigo. 8 se humilló. Así mismo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Cruz. 9. Por lo cual, otro estado, también Dios le saltó hasta dónde. Hasta dónde está Cristo ahora, en humillación o hasta lo sumo. Ahora lo vamos a leer. ¿Cuántos tienen a Cristo? ¿Cuántos se unieron a Cristo? Y entonces donde está Cristo está ¿quién? ¿Usted cree que donde está Él está usted? Eso es parte de lo que vamos a estudiar. Usted tiene que saber que en lo natural, bueno, en lo espiritual, Cristo es la cabeza y la iglesia es ¿qué? El cuerpo. Primera de Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Colosenses 3:10. Somos uno con Cristo. Efesios 1:20 al 23. La iglesia, Cristo es cabeza y la iglesia es el cuerpo. ¿Sí o no? Hechos 1. Donde está la cabeza está el cuerpo, ¿sí o no? Yo siempre he utilizado el lenguaje sencillo, porque yo mi cabeza y me la toco, yo digo, ve mi cabeza y mi cuerpo. Donde está mi cabeza, está mi cuerpo. Si Cristo es tu cabeza, es tu rey, es tu Señor, tú estás donde Él estás. Y ahora lo vamos a mirar por las escrituras, sigamos. Le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, su condición de hombre, iba subiendo, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. Aquí sube y los une. Jesucristo es que el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yo me acuerdo que a mí me decían, y hacer discípulos. Sí, sí. Pero después dice, toda potestad me da, ¿en dónde? ¿Qué dijo el Señor cuando resucitó en Mateo 28:16 al 20? Toda potestad, toda autoridad me da, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Efesios capítulo 1, verso 20 al 23. Y es que el evangelio del Cristo resucitado te tiene que afirmar y me tiene que afirmar. Desde el 20, Efesios capítulo 1, verso 20 al 23.
lo cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Allí, cuando le resucitó, dice, sentándole a su diestra en los lugares que. La pregunta que yo le hago, ¿dónde está Cristo ahora? Sentado en lugares que. Ya lo leímos, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble. Y le dio un nombre, que es el nombre de Jesucristo. Jesucristo. Jesús, parte natural y humana. Cristo, parte espiritual y reino. Jesucristo, como el consumado del plan de Dios. Es un solo Señor. Jesucristo es uno solo. Pero vivió un tiempo en carne y en una naturaleza humana. ¿Cuántos años vivió el Señor en la carne? Usted esto lo tiene que saber la iglesia y los niños lo saben. ¿Cuántos años duró el Señor en carne? 33 años y medio. Le pregunto, ¿ahora está en carne y anda barbado en Nazaret y caminando por Galilea? ¿O ahora es el Rey de Reyes y Señor? ¿Sí o no? ¿En qué estado el Señor? ¿Está en humillación acá por el pecado, todo lo que hizo por nosotros en la cruz? ¿O está en gloria, sentado en los lugares que? No está ya sentado con la samaritana. Eso fue hace 2010 años. No está sentado con los cobradores de impuestos en carne natural. Ahora está sentado en los lugares que se da cuenta antes de Cristo y después de Cristo ir a la cruz. Ese es el problema, hay que ir a la cruz. Si tú te quedas mirando el cristianismo antes de la cruz, nos quedamos con la mitad de las verdades, Juan 16:13. Y nos estamos perdiendo de algo, de las glorias. Acá hay humillación. Acá la gente es humillada. Oye, uno llega a tal estado que los procesos que tiene que vivir y que Dios le permite pasar, o que uno tiene que vivir o pasar, uno le llama diablo. ¿Qué te pasó, hermana, el diablo? ¿Y qué el diablo? Que no, estoy en una. Oye, ¿y por qué no lo ves desde otro ángulo y otra óptica? Que Dios te guarda, te protege, que el diablo, si tienes a Cristo, no te puede hacer daño, y que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan. ¿Cuántos creen que Dios tiene todo bajo control, en especial su vida? Para que usted lo. ¿Y entonces, ¿por qué a los procesos se les llaman diablo y los evadimos y los reprendemos? Fuera desierto, fuera espíritu de desierto. No, no es un espíritu, es un proceso que no puedes evadir. Que hay un propósito de Dios allí. Verso 21. Sobre todo, Él está en los lugares celestiales, sobre todo principado, ¿qué? Y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en ¿qué? 21 siglos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y sometió, ¿va a someter o sometió en la cruz? En la cruz sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A qué? ¿Cuántos son, iglesia? ¿Usted sí cree que todos lo sometieron bajo sus pies? Una cosa, amén. Los de tesalonicenses, amén, 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 amén. Vívalo. Todos lo sometieron bajo sus. Todo. Sometió, no va a someter, sometió. ¿Y dónde ocurrió eso, pastor? En la cruz. Colosenses 2:14, despojando, y 15. Ahora lo vamos a leer. Despojando los principados y las potestades, las exhibió públicamente. Pero el diablo existe, obvio. ¿Cómo? Vencido con mentira. Le quedó el arma de la mentira. Pero para mi vida, ¿y qué del diablo, pastor? Está bajo tus pies, vencido. Pero es que yo lo vi. Eso es problema tuyo. Dale, estoy filtrando. Estamos cerniendo por la palabra de la cruz, que antes de la cruz el diablo zarandeó a Pedro. ¿Sí o no? Y a los discípulos. Los zarandeó como quiso. Pero cuando el Señor, eran tiempos de humillación, de desnudez y de vergüenza. Pero cuando el Cristo resucitado se le metió a Pedro y a los otros 10, porque el otro se quedó con el diablo, Judas dijo, no, yo me quedo mejor con. Judas dijo, es mejor diablo viejo porque da plata que un Cristo nuevo y resucitado. Y se quedó con el diablo. El Señor dijo, bueno, yo sabía, es que las aves del mismo plumaje vuelan juntas.
Satanás los zarandeó. Cuando Cristo se le metió a estos 11 apóstoles y a Matías y estos 12, ¿quién zarandeó a quién? Lea las escrituras. ¿Quién zarandeó a quién? ¿Dónde usted ve a Pedro? Ay, se me metió el diablo. ¿A dónde se le metió el diablo a Pedro? ¿A dónde se le metió? Fue acá, antes. Acá se le metió el diablo a Pedro. Pero aquí se lo sacaron. Y después se le metió ¿quién? Cristo. ¿A dónde usted los ve a ellos? Pues yo no sé qué Biblia estamos leyendo. Por eso usted tiene que leer Hechos. Acá se encuentra Hechos, Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Primera Tito, Timoteo, Segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago. Lea. Usted va a leer Deuteronomio. Estas maldiciones te perseguirán. 28:16. Maldito tu gato, tu perro, tu marido, tu esposa, inmundo, sucio. Va a leer más acá y el diablo, hermano, anda vivo y se... Por acá lo dice un hombre tomando una figura. ¿Qué le puede hacer el diablo a un cristiano? Nada. ¿Qué le hicieron los leones a Daniel? Nada, se puso a jugar con ellos. Se lo voy a decir. Si usted entendiera hoy la dimensión de gloria en que está la iglesia, se lo digo con temor y con temblor. El diablo es el bobo que le hace los mandados a Dios. Como en todo barrio hay un bobito sin mandados. Sí, mijo, vaya a comprarme la libra de arroz. Pregúntele a Job, que Job es una figura del Antiguo y Nuevo Testamento. Pregúntele a Job, pregúntele a estos hombres. Él es un mandadero. No. El Señor dijo en Mateo 16:18, las puertas del Hades. Mire, el mismísimo diablo no podrá destruir la iglesia. ¿No lo dijo? ¿Sí o no lo dijo? ¿O no ha leído la Biblia? No podrá tocar. Primera de Juan 4:4, más poderoso el que está en mí que el que está en ¿dónde? Yo no sé qué le metieron a usted. Y le metieron religión, va, reclame un plata. Y la traigo acá, no, cómasela. Rellena con arequipe. Pero usted tiene que mirar de qué lado de la cruz está. ¿Cuál es tu posición? Yo le dije en un principio que esto es dunamis. Esto es dunamis, poder. En el griego, vaya a estudiar los originales. Dunamis, esto es dinamita, esto es una bomba. ¿Para hacer daño? No, para transformar. Hechos 17:6, acá. Acá antes de la cruz, ver a los apóstoles, escucharlos predicar. ¿Sabe qué predicaban acá en humillación? ¿Quién es el mayor en el reino? Yo soy el más espiritual, yo tengo la revelación. ¿Cómo vamos, Señor, a tu derecha y a tu izquierda? Eso predicaban acá. ¿Quién me va a lavar los pies? Tuvo que venir el Señor a lavarle los pies. Pero ¿sabe qué predicaban acá estos hombres? A Cristo glorificado como Rey de Reyes y Señor. Acá no peleaban. Acá ¿sabe qué hicieron? Se despojaron. Acá se le estaban robando la plata al Señor. Pregúntele a Judas y a Pedro y verá. Las glorias. Las glorias. Siga leyendo. La cual es su cuerpo. Efesios 1:23. La cual es, ¿quién es el cuerpo del Señor? La iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él tiene una iglesia en gloria, una iglesia llena, una iglesia completa. Colosenses 2:8-10. Una iglesia perfecta y una iglesia santa, según Efesios 5:22-32. Una iglesia en victoria, una iglesia en gloria, una iglesia que es cabeza y que no es cola. Ese tiempo de humillación fue hasta antes de la cruz. Una iglesia en temor, en miedo. Se vinieron, atáquenlos por el frente, por atrás. Cuidado. O lo que hizo en la cruz es o no es. Vamos a leerlo en Juan 19:30 y terminamos. Revela a Cristo con toda su gloria. Yo quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué no hay mucho material en el primer punto? Porque después de esto vamos a empezar a hablar del Evangelio del Reino. Entonces ahí ya nos extendemos. ¿Qué es el Evangelio del Reino? ¿Dónde hay reino? ¿Dónde está la gloria del Señor manifestada? Leamos otro texto antes de leer Juan para que terminemos. Romanos 8:28-37. Bueno, leámoslo hasta el 39. Solo leerlo, que nos queda tiempo.
solo leerlo. Romanos 8, 28 al 39. Por eso yo le desafío a que se defina por una sola novela. Hermana, defíname por una o por dos. ¿Y lo demás qué? Empieza a estudiar este libro. Si a usted ya le abrieron el entendimiento, metanoia, sin presiones, sin obligaciones, sin imponerle, usted tener intimidad con el Dios de estas preciosas escrituras. Romanos 8, 28 al 39. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. ¿A qué? Todas las cosas les ayudan. ¿A qué? Y sabemos, o sea que hay que tener entendimiento. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos creen que soy llamado por el Señor? Todo lo que te pase es para un bien. Y se lo digo en un calibre más fuerte, un voltaje más fuerte. Aún lo malo que tú y yo hacemos, Dios lo encamina en un bien. Entonces hago maldad para que me vaya bien. No, si ya la cometimos, tranquilo, que eso va en proceso de transformación para que termine en un bien. No es para seguir cometiendo maldades. Hablamos de restauración los domingos, dijimos que un restaurado se le ve el fruto del cambio. Se le ve el fruto a un restaurado. Ay, yo caigo para que el Señor no ha entendido tampoco. Hay que tirarlo por las escaleras o mandarlo a la iglesia enseguida. Porque todavía no ha entendido. Va a tirar argollas. Sigamos. Bueno, yo le iba a decir y se lo digo. Porque pues usted sabe que viene a estudiar la palabra de Dios. David hizo mal. ¿Qué hizo David? Le quitó la esposa al vecino, a un soldado fiel y leal de él. Tuvo que vivir su proceso de restauración, de duelo, de dolor, de arrepentimiento, todo lo que Dios hizo en él. Pero ya David después, como asesinó al esposo de la señora, tan vivo la dejó viuda. Entonces él ya por ley podía tomarla y se casó con la señora se llamaba Betsai o Betsabé. Y se casó con la señora. Pero ya había pues pasado, ya se había olvidado que había matado al esposo de ella. Y de esta relación ya restaurada, de esa maldad, Dios corrige esa maldad, la restaura, la repara. Y ya esta nueva relación, ya restaurados, perdonados, David no volvió a hacer eso, no le volvió a quitar la mujer al vecino. No más, una sola vececita y dijo, con esta es suficiente. Todo lo que tuvo que vivir, Salmo 32, Salmo 51, este tipo estaba muriendo vivo, en vida. Un dolor, se secó, dice, se volvió flaquito, un palito. ¿Y usted cómo sabe eso? Lea el Salmo 32 y se da cuenta. Flaco, ese tipo estaba, que se moría. Y ya de esta restauración, nació un muchacho que llamó Salomón. Tipo y figura de Cristo como sabiduría. Pastor, usted me está mandando a hacer maldad para que el Señor levante otro Salomón. Yo no te estoy diciendo eso, que sí. Bueno, y es que aquí ¿quién no ha hecho maldad? ¿Quién no ha cometido errores? Sino que si ya se cometieron, deje que Dios lo restaure y lo encamine para un bien. Porque Romanos 6:14 dice, pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera. El pecado no se enseñoreará de nosotros. Verso 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, a los que justificó a estos también. ¿También qué? ¿Qué? ¿Va a glorificar o glorificó? Acá futuro. ¿Va a glorificar o glorificó? Aquí hay 5 estados de todo hijo de Dios, después los estudiamos. Llamó, justificó, desde el 29, conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Que la palabra glorificar es estar levantado en honra. No es que tengamos cuerpos gloriosos en el sentido pleno de la palabra, pues, porque uno cree que es glorificado en este pellejo. Este cuerpo todavía no ha sido glorificado. Pero no lo leí, anótelo y lo lee en la casa de tarea. Efesios 2:6 dice que estamos sentados con Cristo en lugares. Eso es glorificar. Nos sentó. Nuestra posición espiritual es que estamos sentados con Cristo. ¿En dónde? Pero uno mira la carne. Ay, la hermanita Juana aquí que sentada con Cristo. Por eso usted sube. Yo le invito los domingos que venga, que vamos a empezar un tema. Usted tiene que renovarse.
Si Juana pinta carros, es su condición natural y es su vocación que Juana pinte carros. Pero por el hecho de que Juana pinta carros no está sentada en lugares celestiales. ¡Ah! Juana está reinando en vida y con gozo. Shh, shh, shh. Uy, una mancha aquí y le hace frente a la mancha. Versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra qué? Usted puede salir hoy así, ¿a quién contra mí? ¿Quién? A ver, ¿quién? Si tiene a Cristo. Y se lo van a probar, pero tranquilo, no le dé nervios. ¿Qué? De acuerdo a su nivel de conocimiento, de revelación, de práctica de este precioso libro y su fe, así va a vivir usted. Si usted cree que lo persigue, que el enemigo ahí viene, así va a vivir. Pero si usted le metieron un resucitado, usted tiene que mirar cómo vive. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién? Mire, usted le quita el miedo hasta salirle al cobrador. Llegó el cobrador, ¿qué pasó? ¿Qué hubo mi plata, hermano? Todo bajo gobierno, no me entienda. Hágale frente a su deuda. Hágale frente. Hágale frente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que ¿qué? Usted le quita error vivir el cristianismo para agradar a los demás. El vivir del que dirán, ay, ¿qué dirán? Ay, voy sin Biblia ahí. Y yo ando sin Biblia y usted no es pastor y la espada, ay, que la espada la tengo aquí y yo ando con la camisa por fuera. Yo voy a predicar en zapatilla y yo grito y regaño a la gente y entonces uno como que vive para agradar. Ay, me van a ver la hermanita y ¿qué pasa? Por si me vio o por si le dijeron, me fui a darle consejería a una persona a un parque. Y si era una mujer. ¿Y? Ay, lo vimos abrazado. ¿A dónde? Estaba abrazando, era un pato que había ahí. Yo no abracé a nadie. Pero yo no abracé a nadie, Dios lo sabe. Su esposa sabía, esa fue la que me dijo, vaya. Pero usted dijo el domingo que ayer era que corría como José. Claro, si yo veo que me empiezan a abrir los ojos y a ponerme colorado, yo salgo corriendo y prendo mi moto y la dejo ahí tirada. Pero yo vi que mis ojos estaban tranquilos bajo gobierno y en señorío. Pero si yo veo el peligro, dice la Biblia que el avisado ve el hueco y sale corriendo, pero el necio va y se tira allá de cabezas. ¿Quién condenará? 34. Se le quita a usted que me voy, que me pierdo. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, cruz. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por quién. No. Mire quién lo defiende. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Qué lo va a separar usted de estas cosas? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados. 37, antes. Yo como que estoy leyendo mal. Antes de tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes. Un cristiano en gloria, en victoria, en el Cristo resucitado. Antes que vengan todas estas cosas, somos más. ¡Ay! Por eso yo le digo que se vengan. Que te van a echar, que me echen. Que te van a pegar, que me peguen, pero que también. Porque Hechos dice, más bienaventurado es dar que recibir. Dice Hechos 20:35. Antes en todas estas cosas somos más. O sea, antes que venga la tribulación tuya, segunda de Corintios 2:14, vamos en el coche de la victoria. Siempre en victoria, siempre. O sea, tú no pierdes, yo tampoco. Lo que nos pasa es parte del propósito y del paquete. Antes en todas estas cosas somos más. Le debo Juan 19:30, consumado es. Se lo termino con la misma historia de siempre porque no tengo más. No soy lector de historias.
aunque son agradables y dan buenas enseñanzas. Soy lector de las Escrituras y estudioso de la palabra. ¿Qué es ser más que vencedor? Ser más que vencedor es lo que usted y yo vimos en la película de Rocky, que ya todos, la mayoría saben la historia. La esposa le dice: Rocky, si vas a pelear, yo listo, pero si ganas, me das el premio a mí. Y entonces Rocky fue a pelear. Lo que pasó, Rocky venció. A Rocky le dieron dos cosas. Le dieron el cinturón de campeón y le dieron un cheque grandísimo. Y Rocky, todo el mundo, Rocky, Rocky. Y cuando llegó a la casa lo estaba esperando su esposa. Rocky, Rocky, no te olvides el trato, Rocky. ¿Qué tuvo que hacer Rocky? ¿Entregarle qué? ¿El cinturón de qué? De campeón. ¿Y entregarle qué? El cheque. ¿Quién venció en la cruz? Al diablo, al pecado, a la maldición. ¿A quién? ¿Quién fue el vencedor en la cruz? Cristo. Y el vencedor nos hizo más. ¿Sabe qué es ser más que vencedor? Que sin hacer nada ya ganamos las batallas. Sin hacer nada somos más que vencedores. ¿Usted qué hizo? Usted le ayudó a jalarle el pelo al diablo cuando estaba muriendo. Vamos, démosle, Cristo, dale duro, iglesia, cáiganle. Al pecado. Hebreos 12:2 dice que no hemos combatido el pecado hasta la sangre. Más que vencedores, que Él venció y te dijo a ti: eres un campeón. Y este es tu cheque, esta es tu herencia, disfrútala. Eso lo revela la palabra de la cruz. Cierro como dije el miércoles: si la palabra de la cruz no te cambia, no te transforma, no te afirma, pa' San Isidro. Vaya sacando su EPS o su CISBEN, pa' San Isidro, porque no hay otro remedio. Seguro, no hay otro. Esta iglesia de Corinto, usted lee primera y segunda de Corinto, daba miedo meterse a esa iglesia. Pero cuando le metieron la palabra de la cruz, oh, esa era mi iglesia. La palabra de la cruz, a Cristo mismo revelado. Yo solo resto decirle que terminemos en oración. Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad, soberano Rey, porque Jesucristo es el Señor, es el Rey, porque la palabra de la cruz, aunque sea locura para esta mente humana, es la palabra de tu muerte, de tu obra completa, de tu victoria, Señor. Gracias porque es la palabra de tu resurrección, la palabra de tu gloria. Gracias porque es a través de la palabra de la obra de Cristo en la cruz que cada día nos vamos a afirmar. Es una palabra que transforma, Señor. El evangelio del reino se revela en la palabra de la cruz. El evangelio, la buena nueva de salvación, el evangelio de Jesucristo se revela es en la cruz, Señor. Gracias, porque a través de tu espíritu vamos a definirnos. Yo te invito a que tú finalices orando y a que tú vayas tomando una decisión. Y tú vas entendiendo de qué lado de la cruz está. Esto es sencillo, esto es sencillo, esto es claro. Esto lo entiende un niño. Tú te puedes definir de vivir antes de Cristo, antes de la obra de la cruz, con un conocimiento antes de la cruz, o con un conocimiento después de la muerte y de la resurrección de Cristo en la cruz. Con un conocimiento de un Cristo glorificado, un Cristo que sometió todas las cosas bajo los pies de la iglesia. Nombre sin igual, nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Este es el evangelio del reino que te afirma, te renueva y te transforma. Señor, hoy proclamamos que Jesucristo es el Señor, pero no como una frase de cajón y después dudando más rato que el diablo anda suelto. Para nosotros, tus hijos, los cristianos verdaderos, los cristianos que vamos en un proceso sin juzgar a nadie, Rey, o para el cristianismo clásico, original, del primer siglo, de las escrituras, Señor, que era solo Cristo y todo Cristo, creemos que tenemos un enemigo derrotado y vencido bajo nuestros pies. Creemos que andamos en victoria, que somos más que vencedores, que quien contra nosotros, si tú estás de nuestro lado, Rey. Gracias te damos, porque no somos nosotros, eres tú, Rey de gloria, eres tú, Jesucristo. Y donde llegamos nosotros, llega el mismo Cristo resucitado. Y ante Él es que está sometido todo dominio, todo principado, toda potestad, toda autoridad, todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Dile: Señor, ayúdame a caminar con esa conciencia de que el Cristo resucitado está en mí. De que yo hoy, Señor, tal vez
no entendí algunas cosas, y si no entiendo otras, como dice Juan 13, lo entenderás después. Pero hoy queremos decidir por vivir en el Cristo resucitado, el mismo Cristo, pero ya en el tiempo que nos correspondió como iglesia. El tiempo, Señor, donde Él levantó una iglesia gloriosa, como dice Efesios 5, 22 al 32. Una iglesia en gloria, una iglesia, Señor, disfrutando de la herencia, de la victoria, del reinado. Desde ya el reino ya empezó. Tu palabra dice, metanoia, arrepentíos, porque el reino está aquí. El reino ya está en nosotros. Hebreos 12, 28. Recibimos un reino inconmovible. Esto es inamovible, esto no lo mueve nadie. Nadie mueve el reino del rey, ni aquel que entra en el reino. Dile, Señor, gracias. Dile, gracias, Cristo, gracias, porque tu palabra mata la incredulidad, mata la duda. Y como dice Romanos 10, 17, la fe viene por el oír, y el oír por tu palabra, Señor. Gracias, porque es tu palabra de verdad. Con temor y temblor, Señor, hemos hablado tu palabra y la hemos recibido. Y como dijo el apóstol Pablo, no nos hemos propuesto saber otra cosa más, sino a Jesucristo y a este crucificado, esta poderosa obra de la cruz. Gracias por tu Espíritu en nosotros, Rey. Amén y amén. Si quiere honrar al Rey.